Saludos amigos de Alerta Cristiano, una semana más con ustedes en este programa donde yo, Eduardo García Resach, sirvo de moderador semana tras semana tocando los temas de actualidad, los temas que nos llaman la atención poderosamente en el mundo, viéndolos desde la perspectiva cristiana. Hermanos, antes de comenzar el programa, como siempre, comenzamos leyendo de la palabra de Dios. Hoy voy a compartir con ustedes Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos, estemos pendientes porque esa palabra queda viva en el programa y queda viva en nosotros. A través del programa de hoy vamos a estar de una manera indirecta hablando de esas conductas que el mundo a veces nos impone o nos trata de imponer, o nosotros fallamos e imitamos esas conductas. Hermanos, el tema que tenemos hoy es el proyecto del Senado de la senadora Nayda Venegas Brown, senadora por el distrito de Carolina, que entiendo que cubre Canóvanas, Loíza, Río Grande y áreas adyacentes, si me equivoco. Y tengo en el programa a unos hermanos que no necesitan presentación. Sin embargo, para los que no lo conocen, tengo al padre sacerdote Carlos Pérez, abogado. Bienvenido, padre Carlos. Muchas gracias, licenciado, por esta oportunidad. Y al hermano Juan Manuel Gaut Pacheco. Juan, bienvenido. Gracias, Eddie, por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Carlos, por estar aquí conmigo. Esperamos que podamos ser de bendición. Yo creo que ya tenemos 10, 15 programas juntos. Claro, en 5 para 6 años que ya llevamos en este programa. Y siempre comparto con ellos, primero porque son mis hermanos, segundo porque son abogados con quien tengo una gran confianza y siempre estamos juntos dando las batallas que el Señor quiere que demos. En esta ocasión, el tema del aborto trae a un hermano católico con dos hermanos evangélicos, que aunque compartimos diferencias en la fe, tenemos un vínculo que nos une, que son nuestros valores, nuestros principios y unas luchas que hay que dar constantemente en Puerto Rico. ¿Qué sucede con este proyecto? La senadora, le digo a los hermanos, la senadora Nayda Venegas Brown ha presentado un proyecto por el cual yo la felicito grandemente, porque ha sido valiente, ha sido vertical, se ha atrevido a lanzarse a tocar un tema difícil, un tema que causa división, que causa antagonismos, polarización entre los puertorriqueños. Sin embargo, la felicito por eso mismo, porque se ha atrevido a tocar un área que es necesario que sea tocada. ¿Por qué digo eso? Juan y Carlos, en el 1973 se resolvió el famoso caso de Roe versus Wade. Todos sabemos que ese fue el caso que legalizó el que la mujer pudiese abortar. Yo quiero que ustedes dos en este segmento compartan con nuestra audiencia lo más sintetizado posible qué ha pasado desde el 1973 hasta hoy en el campo del derecho, el Estado de Derecho. Carlos, si tú quieres empezar. Bueno, evidentemente el planteamiento de Roe versus Wade es un planteamiento que por primera vez en la jurisdicción norteamericana y se impone en Puerto Rico en el 80,
cuando incorporamos la decisión federal con el caso de Pueblos versus Duarte, que es, por decir así, nuestro caso sobre el aborto puertorriqueño. Hasta ese momento, hasta el 1973, en los Estados Unidos, cada estado legislaba como consideraba oportuno sobre el tema del aborto, con algunos estados más restrictivos y otros estados más liberales al respecto. Desde ese momento se federalizó el tema del aborto, quitándole al proceso democrático y a la diversidad legítima un tema tan profundamente controversial, tan a la raíz de lo que nosotros entendemos como sociedad, como es la defensa del niño en el vientre materno. Después de ese caso, para dar un salto kilométrico, en ese mismo año hay otro caso importante a nivel federal, 73, que es Doe versus Bowe, en la que el Tribunal Federal determina, en otra decisión concurrente sobre este tema, que cuando decían que el esquema que crea el caso del 73, del primer caso, Roe versus Wade, es lo que se llama el esquema de los trimestres, en la que se hacía una afirmación absoluta. Los primeros 3 meses, el Estado no puede intervenir en la decisión entre el médico y la mujer. Es absoluta, no hay intervención por el Estado. En el segundo trimestre, el Estado puede intervenir en beneficio de la salud de la mujer. Y en el tercer trimestre, que es el último, el Estado puede prohibirlo, pero, añade, solamente tendría que siempre dejar la posibilidad que por motivos médicos de salud de la mujer se tiene que permitir el aborto, pero puede prohibirlo en el último trimestre. En el último trimestre. Pero claro, en esta otra decisión es una decisión mucho más radical, en la que cuando se determina que lo que se entiende por salubridad de la mujer es tan amplio que es psicológico, médico, familiar, cultural, es un saco en la que cabe todo. Casi lo que le diera la gana. Casi lo que le diera la gana. Pero entonces, dando el salto en 1992, es el caso más importante del aborto, que es el caso que se llama Planned Parenthood versus Casey. Ese caso es fundamental. ¿Por qué? Porque en ese caso el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó lo siguiente: 0 esquemas trimestral, elimina los esquemas de los trimestres y los nuevos paradigmas y criterios son 2. El primero es lo que se conoce en la jurisprudencia, que es el criterio de undue burden, es decir, que el Estado no puede prohibir, no puede dar tantas prohibiciones y leyes que resulte para la mujer un undue burden, una restricción. Sí, una restricción que haga imposible indebida el acceder al aborto. Pero el otro criterio es el más importante. Determina el Tribunal Supremo que el Estado siempre tiene interés por la vida, además de la salubridad de la mujer. Por lo tanto, el nascituro es un interés social legítimo, que no es solo en el último trimestre, sino desde el principio, por la vida potencial. Y por lo tanto determina viabilidad. Después que haya viabilidad, el Estado puede prohibirlo. Siempre dejando la puerta, perdona un momentito, por los problemas de salud. En otras palabras, ya este segundo esquema como que abre la puerta, estoy seguro, claro, estamos hablando de 1992, ya había llovido casi 19 años. Y en Roe versus Wade, el tribunal como que había dejado abierta una puerta de que esto, a ver si en el futuro las cosas cambian. O sea, como que hubiera otra conciencia. La ciencia avanzó muchísimo y en el 92 el Supremo Federal dice, espérate, que tenemos que estar bien pendientes de ese interés que tenemos en el niño, claro, en el bebé. Porque en el fondo, el planteamiento de Casey, distinto al planteamiento de Roe, es que la vida humana, su desarrollo en el vientre materno, es de un interés social, por decir así, apremiante. Correcto. Y por lo tanto, cuando hay que hacer ese balance entre el derecho de la mujer, que ha dicho el Tribunal Supremo que no es absoluto, correcto, el derecho a la mujer al aborto, entre comillas, no es absoluto, entre el derecho de la mujer y el derecho del Estado a potenciar la vida,
Cuando hay viabilidad, pónganse ustedes a pensar, no es necesario el aborto. Si es viable, el Estado puede prohibirlo. ¿Por qué? Porque en el fondo, si lo que se quiere es que no se quiere la vida humana, esa madre, pues dáselo al Estado por las alternativas que, de hecho, de paso, esta ley ofrece. Correcto. Y que es una de las obligaciones que tiene el médico. Correcto. Por lo tanto, esos serían como los dos focos. Claro, hay gente en el debate público, y perdona que dé este salto, hay gente que en el debate público actual se están concentrando en el caso del 73. Y no se dan cuenta que ese esquema, que es el esquema de Pueblo versus Duarte en el 1980, correcto, un esquema superado, porque aquel esquema, el de Roe versus Wade, prohibía que el Estado pudiese intervenir en los primeros 6 meses. En los primeros 3, ninguna intervención, en los segundos solo a favor de la madre. El nuevo esquema es, tú puedes intervenir en todo. De hecho, en ese caso, y con esto concluyo, se planteó la inconstitucionalidad de una ley de Filadelfia en 3 elementos. El primero era que tenía que pedir el consentimiento del marido. El segundo era que la ley preveía de que los menores tenían que pedir el permiso a sus padres. Y la tercera era que había que orientar a la mujer antes que abortase. El Tribunal Supremo con este nuevo esquema dijo, el primero, que es que el permiso del marido es inconstitucional porque dice, no nos podemos concentrar en las consecuencias en terceros, sino concentrarnos en la que tiene el derecho de intimidad. Pero en las otras 2, dijo que sí, que eran constitucionales. Por lo tanto que hay que orientar de 24 horas tenía que la persona, antes de abortar, como el segundo elemento del menor, lo declaró constitucional. Correcto. Por lo tanto, este proyecto de ley de extraordinario de la representante sigue la línea de los últimos, de la senadora Venegas, sigue la línea de los últimos planteamientos del Tribunal Supremo. Por favor, los que debatan, no debatan a base de un esquema superado, debatan a base de este esquema y se darán cuenta de la justeza del planteamiento de la senadora. Correcto. Ok, y en Puerto Rico, hoy, sin pensar en el proyecto de la senadora Naida Venegas, ¿cuál es el Estado de Derecho? Es ilegal. Que es ilegal. ¿Por qué? Porque aquí hay una cláusula, un artículo en el código que dice que es ilegal. El artículo 98 y el artículo 99. Ahora, ¿se pone en vigor ese artículo? Lamentablemente, en Puerto Rico, yo creo que la gente sepa que en Puerto Rico, y eso es lo que se planteó en Pueblo versus Duarte, el Código Penal prohíbe el aborto. Solamente permite el aborto en cualquier etapa, puede ser el día anterior, si entre el médico y la paciente toman la determinación que por beneficio de la salud es necesario el aborto. Y de nuevo, lamentablemente el término salud es tan amplio como lo amplió el Tribunal Supremo. Por lo tanto, en Puerto Rico el aborto es prohibido, pero a la vez en Puerto Rico, y lo admitió el Tribunal Supremo en Pueblo versus Duarte, es la jurisdicción donde más liberal es el aborto, porque no pone ningún obstáculo. El día anterior, la hora anterior, el segundo anterior, tú puedes abortar. Dicho eso, amigos, en el próximo segmento vamos a entrar ya en los 5 objetivos que tiene la senadora al presentar este proyecto. Alerta, Cristian. Prepárate para el movimiento profético más grande de estos tiempos. CAP 2018. Reino, poder y autoridad. Iglesia La Senda Antigua en Toalta, Puerto Rico. 11 al 15 de julio de 2018. En la palabra estarán Obispo Tudor Bismarck, Pastor Andrés Fulgencio, Apóstol Wanda Rolón, Apóstol Noel Santiago, Apóstol Ricardo Di Rocco, Pastora Cheryl Brady. CAP 2018. Reino, poder y autoridad. Para más información, 787-730-5880. Alaba.org.
Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/Wanda Rolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/Wanda Rolón. Y también nos sigues a través de Instagram @Wanda Rolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos. Estoy hablando aquí con los hermanos sacerdote Carlos Pérez y con el hermano Juan Gaud Pacheco, ambos abogados. Le pregunto a Juan, cuando estudiamos el proyecto de la senadora Naida Venegas Brown, vemos que ella tiene 5 puntos específicos. El primero es asegurar que la mujer esté debidamente informada antes de tomar la decisión de abortar la vida que lleva en su vientre. ¿Cómo se logra esto? Vamos a hacer un poco de historia. Cuando se resuelve Roe versus Wade, también se resuelve Doe versus Walton, que habla de la protección de la salud de la mujer. La salud no es solo física, también es emocional, psicológica. Y en esa época no habían unos desarrollos. Fíjate que hoy en día dicen que por motivo de la dignidad humana y cómo se siente una persona, 2 personas del mismo sexo se pueden casar. Es un desarrollo jurídico con el cual yo no estoy de acuerdo. Pero es a base de cómo se sienten, de la intimidad que tienen. Y se habla de daños emocionales, daños psicológicos, pero ellos son adultos. En este caso particular de Roe versus Wade, estoy tratando de recordar el nombre, si me ayudan, de la dama que abortó, que yo lo tengo. Murió recientemente. Murió recientemente. Sí, así como. Y al poco Norma tiempo después, McConney. Esa. Norma McConney, luego del caso, dice, a mí me engañaron. Y yo mentí en el tribunal y a mí me engañaron para llevar este caso y se arrepintió de haber abortado. Lo que te lleva a ver que ella estaba mal informada y su consentimiento está viciado, porque si eso es así, le indujeron a error. Eso es un vicio del consentimiento en contrato, en escritura, en cualquier cosa. Si me llevas a error, es un vicio del consentimiento. Por tanto, ¿cómo se ha desarrollado la jurisprudencia? Vamos a Puerto Rico y lo expone muy bien la medida. Como decía el compañero, vamos a hablar con claridad. Yo no creo que ellos no estén claros que aplique Planned Parenthood versus Casey. Ellos lo saben. Para mí lo saben y se mantienen en el trimestre. Pero no te dicen, me corrigen el compañero, si estoy mal, en Roe versus Wade se dice que se resuelve eso porque no se ha determinado cuándo se da la concepción, cuándo hay vida. O sea que si se determinara que hay vida humana desde el primer día, todo el esquema del aborto se cae. O sea que el caso de Roe versus Wade también defiende el derecho a la vida del embrión. Claro. Lo que dice, ¿cuándo está vivo? Yo digo que desde que soy célula, porque si la célula estuviera muerta, yo no hubiera nacido. Correcto. Esa célula estaba viva, ahí había vida. Entonces tú dices, hay que matar un virus que está vivo, porque ese virus me está matando, pero dice que la célula que produce la vida no tiene vida. O sea, no tiene vida. Y esa es parte del desarrollo científico que no había en aquella época que ahora tenemos. Esa es parte del desarrollo del consentimiento. ¿Qué significa consentimiento? Y el Supremo, y está en la exposición de motivos del proyecto, y no lo hemos escuchado, que es el caso de Pueblo versus Nahul. Mira lo que dice el Supremo de Puerto Rico. Repítelo, Pueblo versus Nahul Báez. Que aquí es donde la senadora, correctamente y en derecho, que es el Estado de Derecho de Puerto Rico, que no están aplicando, porque aquí están haciendo abortos hasta el último momento, dice bien claro lo siguiente, que el aborto tiene consecuencias físicas y emocionales, conjuntivas. Si tiene física y emocional, el consentimiento y la información te tiene que hablar de las enfermedades físicas y de las enfermedades emocionales. Correcto. ¿Qué sucede? Que ya tenemos suficiente data empírica de un gran % de mujeres que ha abortado, que emocionalmente y psicológicamente han seguido afectadas el resto de su vida, aún teniendo hijos. Hay otras que no, pero hay otras que sí. Y ahí entra el consentimiento informado. Cuando tú dices, estás haciendo más difícil el aborto, ¿qué tú estás diciendo? Que si yo informo adecuadamente a una mujer decide no abortar,
pues ese es el derecho que tiene ella. Correcto. Que tú le pongas un sonograma y veas al bebé con el corazón latiendo y dice, no, espérate, ahí hay vida. Eso no es un cantito de carne. Eso no es un cantito de carne. Eso no es un tejido. Ah, no, eso es prohibir el aborto. No, eso es darle la información correcta a un ser humano para tomar una decisión. ¿Qué más dice el caso? Que hay consecuencias físicas y mentales en la paciente y pudiendo su consentimiento estar viciado por presiones externas que anulen su verdadero sentir. ¿Qué hace el proyecto? El proyecto pone unas salvaguardas en este aspecto que dice, vamos a corroborar que esta paciente no tenga unas presiones externas que la estén llevando a abortar. Y hace un análisis extraordinario que es producto de falta de educación y tenemos organizaciones que bregan con eso. Damas que han abortado porque en aquella época no la hay, pero ahora la hay y las quieren enmudecer. Mujeres que ya están dispuestas a hablar, decir, yo le tuve miedo a lo que dirían mis papás. Pero cuando tú ves un papá que produce un escrito como el doctor César Vázquez dice, ¿dónde está mi derecho? Ese es mi nieto. Ese es mi nieto. Si tú no lo quieres, yo lo crío. El Estado está proveyendo en la adopción la alternativa de que tú le des el niño en adopción al Estado, que la primera opción busquen al papá. Y dicho sea de paso, cuando el doctor César Vázquez dice, ese es mi nieto, es porque el Estado le exige responsabilidad económica Al abuelo. si Al los abuelo. padres. Por lo tanto, él dice, hombre, ustedes me exigen Qué responsabilidad chévere. económica y yo no puedo decir nada sobre la vida de ese niño. Y vamos a lo ilógico del derecho. Cuando tú llevas casos de divorcio o de herencia, tienes que certificar que la mujer no está embarazada. A la que la mujer diga que está embarazada, el tribunal no determina cuántos meses tiene, si tiene una semana, tiene 2 o tiene Tiene un que mes. hacerlo constar. Tiene que hacer una reserva de herederos y puede aumentar la pensión para los gastos de manutención de esa mujer por el embarazo. Y si los papás no pueden, van al abuelo. Correcto. Lo puedes hacer. Correcto. O sea que hay unas inconsistencias en el Estado de Derecho que el proyecto las concilia. Yo digo, este proyecto es como un código Correcto. de todo lo que anda suelto de las incongruencias. Entonces, es maltrato si una madre no cuida su embarazo. Eso es maltrato, eso es negligencia. Pues entonces, vamos a darle un consentimiento informado de cómo lo va a cuidar. Incluso ya es ley que una madre que deja a su hijo en un cuartel o en ciertos sitios no va a ser acusada por abandono ni maltrato de menores. Correcto. Y que se le va a dar un proceso de orientación, lo puede dejar hasta en las iglesias. Y dice, puede estar viciado por presiones externas que anulen su verdadero sentir sobre la operación a llevarse a cabo. Mira cómo lo llama el Supremo, operación. Dicen que no es una intervención quirúrgica. Mira, si para sacarle una muela a un menor de edad le preguntan a los papás, entonces aquí tú tienes una intervención quirúrgica y ya tenemos la data científica que no se tenía aquel entonces. Invasiva, que hay muchas damas que se someten al aborto, que terminan en emergencia o que han muerto porque no le han dado un tratamiento posterior adecuado o que se ha quedado parte del bebé dentro de ella que necesitan ser atendidas. Por ende, ¿qué dice el proyecto? Infórmale a esa mujer que ella podría ser de ese % que le suceda esto y que dice, tienes que tener unas facilidades médicas adecuadas, porque tú que practicas el aborto tienes que ser un médico con licencia y con permiso y privilegios en un hospital. Específicamente en ese artículo 2, provocando el consentimiento informado, la senadora habla de que al menos 48 horas antes del aborto, el médico que realice el aborto le informe a la mujer el nombre del médico que va a hacer el aborto. El aborto terminará la vida de un ser entero, separado y único, que se le advierta a la mujer lo que está haciendo. Los riesgos médicos particulares asociados con el método del aborto que corresponde o que él va a utilizar. La edad gestacional probable del feto. Los riesgos médicos asociados con el embarazo a término. Y así por el estilo. Hay testimonios de mujeres que nos están llegando diciendo que nada de eso se les dice. Y vamos a más para que vean lo que dice el Supremo en esa misma línea. Volvemos, que esto es un código. Dice que el médico tiene la responsabilidad de inquirir e informar de las consecuencias del aborto. Tienes que inquirir. Cuando tú dices eso, que tú vas a las leyes que rigen, la salud en Puerto Rico, aquí hay una relación médico-paciente. Por ende, él tiene que tener un récord médico y tiene que asumir responsabilidad. No puede estar pidiendo relevos de responsabilidad pública. Pero el hecho, Juan, es que en Puerto Rico los abortorios
no están llevando récord médicos. ¿Qué está diciendo el proyecto? Tienes que llevar un récord y tienes que decirme qué fue lo que tú le informaste. ¿Cuál es el problema que tienen algunas personas? Que ahí va a surgir lo que surge con cualquier otro paciente. Otro médico lo va a mirar y va a decir, tú tuviste un malpractice. Esto fue una negligencia. Correcto. Esta muchacha se pudo haber evitado el aborto. Tú no la asesoraste bien el aborto, las consecuencias de un aborto en esta edad. Si luego de que la mujer se le ha informado todo esto, decide abortar, entonces, y esto es un caso de 1981, que en Puerto Rico no se está implementando, y no lo está implementando el Departamento de Salud, que es el que le corresponde. Correcto. O sea, aquí tenemos una dejadez, porque aquí hay que integrar derecho de intimidad, pero verdad que el Estado tiene un derecho a la salud de sus ciudadanos. Claro, se Entonces supone. reclamamos que el derecho a la salud, algunos dicen vamos a hacerlo constitucional, no está en la Constitución, pero decimos es parte de la dignidad del ser humano. Parte de la protección del Estado ¿Qué- a la ciudadanía. ¿Qué propone el es proyecto? proveerle El los interés medios. del Estado en la salubridad de sus ciudadanos. Entonces ahí entra otro conflicto. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado y hasta dónde pueden llegar los padres cuando es un menor de edad? Y esa es la pelea del compañero Carlos Pérez. Parens Patria versus el poder del Estado. Del Estado. La Parens Patria versus La patria potestad. Patria La Potestad. patria potestad. El Parens Patria solo funciona cuando la patria potestad no es ejercida adecuadamente. ¿Qué está diciendo el Estado? Yo, como Parens Patria, preocupado por la salud de mis ciudadanos, por la vida, como decía el caso resuelto de Casey, tengo una responsabilidad de que este aborto cumpla cuestiones de salubridad. Y si es menor, me le vas a informar a los papás. Porque si ese menor no puede comprar un carro porque no tiene capacidad jurídica, ¿cómo? Ese consentimiento no es válido en derecho. Y ese es el Estado de Derecho actual. Volviendo al punto de los abortorios, amigos, háganse esta pregunta. ¿Por qué en cualquier clínica el Estado tiene un montón de requisitos para que esa clínica haga las cosas bien? ¿Por qué a los abortorios no se les puede exigir lo mismo? Si es salud por salud. Es la salud de una mujer que está a punto de abortar frente a usted en otro momento de su vida que esté enfermo. A las clínicas se le exigen unos requisitos y a los abortorios no. ¿Por qué no? ¿Qué es? Que la industria de muerte, perdón, la industria del aborto en Puerto Rico es más favorecida o es más protegida. ¿Por qué es más protegida? Estas preguntas nos las vamos a seguir haciendo y vamos a seguir abordando los intereses de este proyecto después de la pausa. Alerta. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Continuamos, amigos, con este tremendo proyecto de ley de la senadora Naida Venegas Brown. Carlos, Fíjate, sí. hay un segundo objetivo, un tercer objetivo de la senadora. Asegurar que la mujer no aborte en contra de su voluntad. Y un tercero, que se le protejan los derechos a la mujer y a las niñas menores embarazadas. ¿Cómo logramos eso? Fíjate que tú has dicho algo bien importante. Este proyecto es tal vez el proyecto más revolucionario que tenemos como sociedad para enfrentar el calo alarmante, el envejecimiento poblacional por un calo de natalidad alarmante. Por lo tanto, es un proyecto donde no solamente por sus distintos artículos,
sino que nos va a ayudar a tomar conciencia que la sociedad, como sociedad, tiene que ver la vida humana del nasciturus como el valor más absoluto que tiene para poder revertir este envejecimiento alarmante y esta crisis, porque sin gente... Y Puerto Rico que está perdiendo población. Yo escuchaba una persona que me decía, perdona que me aparte un poco de la... Una persona decía, pero no tenemos problemas más urgentes de luz, etcétera. Yo le decía, es más importante un poste de luz que una vida humana en el vientre de su madre. Es más importante la crisis económica que la vida humana. Es que sin vida humana no se puede superar la crisis económica. Correcto. La riqueza más grande de una sociedad, y este proyecto lo dice extraordinariamente, es la vida humana. Correcto. Y por lo tanto, ante una tragedia que todos admitimos, que es el aborto, el Estado no puede permanecer, por decir así, al margen y no intervenir. Y tú has dicho los dos valores que aquí se están intentando balancear. Uno es el interés legítimo del Estado, apremiante podríamos decir, por potenciar la vida humana y custodiarla. Y el segundo, la salubridad de la mujer, el derecho a su libertad y a las decisiones que sean decisiones con consentimiento informado. Porque evidentemente ninguno de los dos. Por eso es que Casey nos pone el problema en dos elementos. Dice, undue burden, con todo lo que se refiere a la mujer, y el otro es viabilidad. El Estado, después de viabilidad, lo puede prohibir. Porque en el fondo, si es viable, ¿para qué matarlo? Correcto. O sea, la ilógico de la viabilidad es precisamente ayudar a que la gente tome conciencia. Hay otras alternativas sin necesidad de llegar a la crisis, a la tragedia de matar a un ser humano. Claro, el consentimiento informado es que si una de las conquistas del derecho contemporáneo es que en la relación médico-paciente no puede ser que el paciente reciba pasivamente las decisiones de los médicos, sino que el médico tiene una responsabilidad de darse cuenta que el paciente es el sujeto, el que tiene el derecho sobre su cuerpo y sobre su salud. Tienes que informarle claramente para que su consentimiento sea responsable. Si nosotros en otros campos del derecho hablamos de que un médico ha infringido la relación médico-paciente porque no le ha informado correctamente de los riesgos, de las ventajas y desventajas, ¿cómo nosotros en un tema tan grave, donde está en juego la salud de la mujer, que es una intervención invasiva, cuyas consecuencias sobre la salubridad están constatadas los alarmantes, por decir así, estadísticas de muerte y el trauma post-aborto? Correcto. ¿Cómo el Estado no le va a informar a sus ciudadanos en la relación médico-paciente? Estas podrían ser las consecuencias. Es una responsabilidad que el Estado tiene para que uno sepa. Si en las cajetillas de cigarrillo se dice allí, esto es perjudicial a la salud, simplemente el fumarte como una operación con una invasión mayor, no lo vamos a hacer. De hecho, el proyecto recoge con respecto a los menores un elemento para mí bien importante. Dice dos cosas. Primero, un menor no puede someterse a este tratamiento sin el consentimiento de sus padres, que de hecho evoca un poco el caso de Planned Parenthood versus Casey. Correcto. Y el segundo, incluso dice, si el menor insiste en tener el aborto, tendrá que pasar el sedazo del tribunal. Tampoco esto es que si el menor quiere y papá no quiere, vamos a abortar. No, tiene que pasar por un tercero, por decir así, que pueda ver la objetividad o no de la decisión o la madurez del menor. Del menor, Del correcto. menor. Pero además dice algo todavía más importante, que en eso este proyecto es de avanzada. El proyecto dice, si el menor no quiere abortar, ni papá, ni mamá, ni novio, ni novia, ni nadie podrá imponerle al menor el abortar. O sea, Por lo hay tanto, una protección sobre el menor. Hombre, yo a veces escucho a las que promueven el aborto en Puerto Rico, que dice, promuévase la libertad, las decisiones de las personas, etc. Aquí este proyecto lo que intenta es recoger esa inquietud de que el menor que quiere tener la vida,
Papá, yo conozco casos, los que nos dedicamos al ministerio, conocemos casos trágicos, donde a veces la presión de abuelo, abuela, papá, mamá, la familia. Ahora el médico, el lugar donde se realiza el aborto, tendrá la obligación de acertar la libertad de la decisión de la menor ante un procedimiento tan grave como este. Dicho sea de paso, una de las cosas, por eso yo digo que este es un proyecto extraordinario. Una de las cosas que dice el proyecto es que después de las 15 semanas tiene que hacerse estos procedimientos en un hospital. En un hospital. Y uno dice, pero ¿y por qué ese? Claro, recuerden, estamos en un undue burden, carga desproporcionada. ¿Y por qué? Porque evidentemente lo que las estadísticas nos dicen, lo que el sentido común le dice sin estadística, es que un procedimiento como este, de una cirugía mayor, invasiva, grave. Y una vida que ya es viable. Es viable. Por lo tanto, si eso es, evidentemente, las condiciones óptimas, es un hospital donde puedan intervenir de manera adecuada con cualquier emergencia que pueda surgir. El otro punto que ha tenido un arraigo enorme en Estados Unidos y aquí ya lo está teniendo, es ofrecerle la alternativa a la mujer de un ultrasonido. O sea, es un conocimiento que es raro el laboratorio que tenga en Puerto Rico. Una máquina de ultrasonido. Y es libre, porque algunos han dicho que no, es que le obligan a escucharlo. No. El médico le ofrece la alternativa, porque las estadísticas dicen que cuando una mujer, toda mujer tiene ese corazón de maternidad tierno, escucha, toma conciencia del latido de un niño, de que eso es un ser humano, lo piensa no 100 veces antes de tomar una decisión como esta. Lo que pasa es que también tenemos que romper el mito de que yo puedo tomar decisiones sobre mi vida que no afectan a nadie. Cuando tú vives en sociedad, toda decisión que tú tomes va a afectar a alguien. Sí. O sea, eso es porque si tú no te alimentas bien, te puedes enfermar. Eso fue mi decisión. Sí, pero ¿quién te cuida? Si no tienes quien te cuide, o terminas de ambulante o el Estado cubre. Entonces, lo que está diciendo este proyecto, y tenemos que estar bien claros, es que hay un momento, podemos estar de acuerdo o no, que ya eso está vivo. Ya ese cuerpo que está dentro de ti no es tuyo. Está dentro de ti, pero tienes otra vida dentro tuya. Y hay estados en los que es otro cuerpo. Que es otro cuerpo. Y ya hay estados en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones que después de cierto tiempo, si tú matas, y de eso el padre Carlos sabe más que yo, una mujer embarazada es doble asesinato. Es doble asesinato. Porque se reconoce que ya eso que tú llevas ahí es vida. Que yo no tengo... Bueno, el hombre no tiene capacidad de salir embarazado. La mujer sí. Pero emocionalmente sí. ¿Qué dice? Y entonces, ¿pero qué nos dice la jurisprudencia en Puerto Rico? Que el problema que tenemos, y es Pueblo versus Duarte, que a ellos les gusta también, dice que nosotros tenemos los estatutos más liberales que se conocen. Entonces, que ese es mi cuerpo. Hemos hablado, es tu cuerpo, pero ya el Estado dijo, yo tengo un derecho a preservar la vida y a cuidar la vida, y eso que hay dentro de ti es vida. Tú no lo quieres cargar, ya eso es una cuestión de salud psicológica que tú entiendes, que es tu decisión, y eso es una decisión de la mujer, pero debidamente orientada e informada con todos los detalles. Si después de eso ella decide abortar dentro de los periodos permitidos en ley, pues lo puede hacer. Carlos, fíjate qué cosa más interesante de este proyecto de ley, y lo ha dicho muy bien el compañero Gabo. Este proyecto tiene algo que ya la representante Charbonnier había puesto en un proyecto que es el proyecto P de la C 988, y este proyecto añade uno de sus artículos. El proyecto dice que si un niño nace vivo, no son las palabras exactas, si un niño nace vivo después de un procedimiento de aborto, el médico tiene obligación de carácter penal de salvar esa criatura y de comenzar un proceso de ofrecimiento de esa vida humana a la mujer o de darlo en adopción, iniciar los procesos de adopción, etc. El proyecto que el compañero está hablando, que es ese mismo proyecto 988 de la representante Charbonnier, que complementa este proyecto y que estoy seguro que pronto podrá conocerse ambos proyectos para que pasen el sedazo legislativo, es que en más de 20 y pico de estados de la Unión Americana, el asesinato de una madre embarazada es un doble asesinato. Doble asesinato.
¿Qué significa esto? En Puerto Rico, lamentablemente, nuestro Código Penal lo único que plantea que es un agravante. Matar a una mujer embarazada ya es un agravante. No, nosotros queremos más. Nosotros queremos que el asesino que asesine, valga la redundancia, a una mujer embarazada, tiene obligación ante el Estado, ha matado 2 seres humanos. Correcto. Y alguno puede decir, es que Roe versus Wade dijo que no eran personas, etcétera. No. Okay. Lo único que ha dicho el Tribunal Supremo en jurisprudencia posterior ha dicho lo siguiente. Si bien hemos dicho, no son las palabras textuales, pero para que entiendan el concepto, si bien hemos dicho que cuando está en juego la vida de la madre y la del naciturus, cuando están en juego los derechos de la madre nacituro, nosotros estamos, por decir así, de manera positiva a favor, estamos siendo a favor de la madre. En otros contextos, el Estado es libre de tomar determinaciones. Por ejemplo, el compañero me mencionó en el plano de las sucesiones patrimoniales. Ahí el Estado reconoce a este ser humano como una persona. Correcto. En el contexto penal se podría hacer también. Y el Código Civil, que está ahora en revisión, por primera vez va a incorporar esa nueva concepción del nacituro, donde se va a decir que la persona humana comienza con el nacimiento, pero se va a añadir, como está en el Código Civil de España, como está en casi todos los códigos civiles de Latinoamérica, como está el Código Civil de Luisiana o de California, que se reputará como nacido para todo lo que le beneficie al naciturus. Correcto. Es decir, que la nueva concepción civil eso es una persona humana. Correcto. Claro, en el contexto de aborto, lamentablemente, todavía se puede decidir en contra, pero en otros contextos el Estado es libre de comenzar a que esta sociedad cree un nuevo paradigma. Allí hay una persona humana, merece ser transformada. Hay unos casos en la jurisprudencia de los Estados Unidos que esta dama preservó el esperma del esposo. Después que muere, lo usa en inseminación artificial y reclama los beneficios del seguro social post-muerte del esposo. Y el tribunal tiene que resolver, no, porque cuando él muere, el niño, pero fíjate que está reclamando porque es del que murió. Correcto. O sea que tenemos unos adelantos científicos Sí. que han cambiado la percepción del momento de la concepción y que nacen los derechos de la persona. Y quiero aclarar algo, yo sé que nos pueden sancionar, pero el argumento de que es mi cuerpo no es un planteamiento constitucional que ya está resuelto. Tiene que haber una razón terapéutica para conservar salud o vida de la embarazada. Eso no es un planteamiento para un aborto. Eso no es planteamiento constitucional para un aborto. Y sería ilegal en Puerto Rico. Y sería ilegal. Correcto. Ilegal en Puerto Rico. Sí. Tristemente, tengo que terminar con la nota de que en este segmento, hoy en Puerto Rico se están dejando morir bebés que están pretendiendo ser abortados, nacen vivos y los dejan morir en una palangana. Eso es lo que la senadora Venegas Brown quiere evitar. Dice el artículo 11, una persona es culpable de un delito grave si consciente o negligentemente causa la muerte de un niño nacido vivo. Hermano, este es un punto clave en este proyecto. Vamos a una pausa y volvemos al último segmento. Alerta Cristiana. Prepárate para el movimiento profético más grande de estos tiempos. CAP 2018. Reino, poder y autoridad. Iglesia La Senda Antigua en Toalta, Puerto Rico. 11 al 15 de julio de 2018. En la palabra estarán Obispo Tudor Bismarck, Pastor Andrés Fulgencio, Apóstol Wanda Rolón, Apóstol Noel Santiago, Apóstol Ricardo Di Rocco, Pastora Cheryl Brady. CAP 2018, Reino, Poder y Autoridad. Para más información, 787-730-5880, alaba.org.
La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. De regreso con ustedes, amigos, ya en el cuarto segmento. Juan, la ley pretende preservar la potencialidad de la vida. ¿Cómo se logra eso? Mira, uno de los artículos que me llama poderosamente la atención del artículo es ese lo que tú hablaste de lo que estaba pasando en abortorios en Puerto Rico. Y los tres estábamos aquí cuando preguntamos a unas personas, pero ¿hay evidencia de eso? Y se nos dijo, sí, y está disponible. Y mucha evidencia. Y mucha evidencia que se va a traer en su momento. Pues eso uno, ¿verdad? Como abogado, ¿no? Que fue el motivo por el cual fuimos consultados. Pero en Estados Unidos, en Planned Parenthood, salieron unos videos que incluso están acusando a la persona que sacó los videos. Al whistleblower, al chota. Al whistleblower, donde los bebés nacen vivos, los matan, los asesinan, incluso algunos le dan contra la pared, otros los dejan morir, y venden los órganos del bebé en el mercado negro y están generando millones de dólares. Correcto. Y ahora con los republicanos se han dado unas investigaciones que esos ingresos no se estaban reportando y algunos estados, por motivo de esto, han cortado las ayudas a estas clínicas escondidas bajo derecho de la mujer. Correcto. Y les han prohibido utilizarlos para el aborto, porque realmente tenemos que potenciar la salud y la vida, porque esto se ha convertido en un comercio de grandes proporciones. Es una industria. Entonces, cuando tú tienes leyes como la ley 246, que es para proteger el derecho a la vida del menor en un ambiente sano, que te dice que dejar de pagar la pensión es maltrato, que dice que si papá no lleva el nene a la escuela y tiene un caso criminal, entonces no voy a proteger esa vida desde el vientre. Correcto. Porque tiene que ser por una cuestión terapéutica. Sí. Ok, yendo al punto de cómo se mejora la salud de la mujer. La senadora pretende que los hospitales, los abortorios, informen más al Estado las estadísticas, la data. ¿Por qué? Porque si el Estado sabe lo que está pasando con la mujer que aborta, el Estado puede mejorar los ofrecimientos. Pero si esto se mantiene en secreto, ¿qué vamos a lograr? Imagínate, no hay condición médica, no hay procedimiento, por decir así, de operación, salas de operación, que no esté dentro del marco de las estadísticas, porque las estadísticas en un país de ley y orden, en un país de bien común, son necesarias para conocer y poder responder, poder encauzar, etcétera. Las clínicas abortivas, tú has dicho muy bien. Son tierra de nadie. Nadie sabe el alcance, ni las situaciones que viven, ni las crisis que se provocan, ni las muertes, etcétera. Hay una serie de situaciones que son necesarias para la salubridad pública. Recuerde, si algo ha hecho la senadora Naida, es que este no es un proyecto para empezar a filosofar sobre cuestiones de vida humana, ¿no? Ella ha tenido la sabiduría de responder de manera neutra a las inquietudes que tenemos como sociedad sobre todo este elemento del aborto. Aquí hay en juego la libertad de los menores y la responsabilidad paterna. Está en juego el consentimiento informado, la salubridad pública, el interés apremiante del Estado de potenciar la vida humana en una sociedad que envejece. Por lo tanto, estos elementos de las estadísticas son fundamentales. Correcto. Nadie se debe escandalizar. Nadie debe ver esto como un undue burden, como una carga desproporcionada para el ejercicio del llamado derecho del aborto. Carlos, ¿desde cuándo la educación es limitante de la libertad? Exacto. Entonces, ¿en qué quedamos? Exacto. El feminismo habla de que la mujer necesita libertad, pero aquí se la estamos dando a través de la educación. Claro. ¿Quieres abortar? Pero aborta en plena conciencia, con pleno conocimiento. No afecte tu vida como la estás afectando ahora mismo, que vas a una clínica
te sometes a un procedimiento que es más misterioso que otra cosa. Y esa mujer, luego lo que le viene para encima, es más, nunca deja de existir ese dolor. Los testimonios que estamos recibiendo es que no pueden olvidar. Hay mujeres que celebran cumpleaños de bebés abortados. Hay mujeres que todavía sienten el latido. Vamos, lo que pasa, Eddie, que quizá alguna mujer pueda manejar eso. Y ahí está el punto. Okay. Tú no puedes imponer un criterio de las que sí están de acuerdo a las que con información deciden no hacerlo. Entonces ellos quieren decir no y no. Solamente, no, eso no es así. Correcto. Cada una de ellas tiene la oportunidad y tiene el derecho y el Estado tiene la responsabilidad. Y te quieren limitar a 24 horas. Lo de 48 horas ya están diciendo por ahí que es una barbaridad. Pero hay otros estados que tienen 2 días nada más para que tú tengas la oportunidad de ver una ecografía, de que tú leas los folletos que el médico te va a entregar. Cuando te van a hacer una operación invasiva que tiene consecuencias graves, la gente busca una segunda opinión. A veces no son 48 horas, son meses hasta que puedo tener la segunda opinión. ¿Y qué hacemos? Que la mujer tiene temor de que se haga público. La menor tiene temor de que los padres... Eso es lo que valida el proyecto. Precisamente el consentimiento médico y la razón terapéutica no debe estar basado en el temor de consecuencias sociales de unas acciones. Correcto. O sea, porque estamos hablando de vida. Entonces, o sea, que eso como que es a escondidas. A escondidas, no. Entonces, ese a escondidas ha permitido un laissez-faire, un dejar de hacer a lo que yo estaba pensando en las ambulancias. Las ambulancias tienen categoría. Y hay cierto tipo de pacientes que requieren un cuidado médico, de unos técnicos médicos especializados dentro de la ambulancia. Entonces, tú me estás... simplemente para trasladarlo al hospital. Entonces tú me estás diciendo que yo no puedo poner ese cuidado en una operación o en un aparato médico invasivo, una operación médica, un tratamiento médico invasivo, poner una persona con una debida preparación. No es una enfermera. Correcto. Yo he quedado escandalizado porque aquí hay enfermeras que practican aborto y el médico no está en la oficina. Mira, cuando se trató de permitir que los acupunturistas dieran cierto tipo de tratamiento, los médicos se opusieron y dijeron, ellos no tienen la preparación. Y recuerdo ese debate donde los acupunturistas dijeron, tenemos la misma cantidad de crédito que los médicos, y no se les aprobó. No se les aprobó. Porque el médico dijo, no, el único que tiene la capacidad y la educación para entrar en un procedimiento invasivo somos los médicos. Pues entonces, ¿qué hace una enfermera practicando? ¿Qué hacen comprando medicamentos para el aborto sin explicar las consecuencias? Otra observación que he recibido de muchas mujeres. ¿Cómo sabemos que son los médicos los que están haciendo los abortos y no son las enfermeras? Por eso el proyecto prevé que tú tienes que decir dice, el nombre. Tiene que ser un médico. Si yo no tengo récord de ese aborto, ¿cómo yo sé si lo hizo una enfermera? Y no quiero ofender a las enfermeras. Es que por ley debe ser un médico. No puede ser una persona que no tenga... Ese tipo de procedimiento invasivo exige un médico y exige unas condiciones del lugar donde se realiza. Por eso es que la senadora correctamente dice, después de 15 semanas, el nasciturus está tan desarrollado que cualquier procedimiento puede ser grave, consecuencias graves sobre la mujer, y es necesario unas condiciones para que esto, por decir así, se pueda garantizar. Yo quiero subrayar algo. Vuelvo a insistir lo que hemos dicho. El aborto en Puerto Rico es ilegal. Solamente puede ser realizado por motivos terapéuticos con consulta de un médico autorizado en Puerto Rico a ejercer la medicina. Esa excepción ahora es la norma. Claro, lo que sucede es que el terapéutico es tan amplio que lamentablemente aquí hasta el segundo antes de nacer se puede realizar un aborto, matando al niño. Pero si algo extraordinario tiene este proyecto es que hace un nuevo lanzamiento al debate público. El proyecto dice que incluso bajo el esquema del artículo 98 y 99, cuestiones psicológicas no pueden ser entendidas de manera laxa, por decir así, tan abiertas, de que haga letra muerta la gravedad con que el artículo 98 y 99 plantea el tema del aborto. Correcto. Es decir, un dolor de cabeza, me duele la oreja, porque no, o sea, esas no son razones para realizar un aborto, incluso en el esquema del artículo 98 y 99, sin lo que se está proponiendo. Yo creo que eso es un lanzamiento
serio. Correcto. Porque el lanzamiento dice que pueden haber enfermedades mentales que tal vez alguno podría pensar. Pero dice, enfermedades psicológicas, simplemente como una especie de cartelón que a cualquier dolor de cabeza no tiene la seriedad para lo que el Estado pone allí en el artículo 98 y 99. Y quiero también decirte lo que es lo terapéutico. Yo escuché una comediante haciendo entrevistas por allí, para las cuales no está preparada, que la ponen en las primeras planas de un periódico llamado Metro. Di el nombre de esa señora. Es que no me acuerdo el nombre de esa señora, porque los nombres poco importantes a mí no me interesan, porque es un planteamiento necio. Dice, ¿y si el niño viene con problemas? Ah, pues entonces vamos a eliminar completamente la División de Educación Especial del Departamento de Educación. Wow. Vamos a eliminar las Olimpiadas para los niños especiales. Correcto. Vamos entonces, lo que está diciendo es, volvemos a la época del nazismo. Tiene que ser perfecto. Eso no es una razón terapéutica. Sí. Quiere decir que tu mamá, que tienes un niño o una niña, es que quiero decirlo, Eddie, porque nos tenemos que indignar con condiciones especiales. Esta comediante acaba de decir que no tiene derecho a nacer. Correcto. Hermanos, para cerrar, ¿han escuchado ustedes algún argumento religioso aquí hoy? ¿Verdad que no? Esto es pura humanidad. Esto es pura corrección. Esto es pura salud. Aquí no se trata de que los cristianos estamos imponiendo situaciones o creencias religiosas. Aquí no hay nada religioso. El que sea religioso, que defienda la vida. El que no lo sea, aquí tiene motivos más que suficientes para defenderla. Sí, hermanos pastores, cojan este programa y utilícenlo para dar talleres en sus iglesias. En el nombre de Jesús los bendigo y les doy las gracias a mis hermanos. Estén pendientes a futuros programas. Alerta Cristiana. Ni un argumento cristiano ni religioso, ni uno.